Bueno, en este video vamos a seguir con el concepto de calor, pero vamos a ver los cambios de estado de agregación de la materia. ¿Qué es eso? Vamos a leer un poquito. Dice, sabemos que las sustancias se presentan en tres estados de agregación o estados físicos de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Estos estados se presentan en función de la presión y la temperatura a la que se encuentran. La adición continua de calor a un sólido o líquido lo llevará al fin a un cambio de estado. Vamos a ver esto. El comportamiento general de muchas sustancias puede ser ilustrado por una descripción detallada de los cambios que ocurren en el agua. O sea, lo que nos están diciendo aquí, que todas las sustancias pueden sufrir cambios de estado cuando se les suministra o se les quita calor. Dice, pero para que lo entiendan, vamos a analizar mejor cómo se comporta el agua. Y así como se comporta el agua, se comportan la mayoría de las sustancias. Vamos a ver aquí, esta grafiquita. Nos está diciendo aquí, en este eje, en el eje de las Y, que tenemos las temperaturas en grados Celsius, y aquí, en el eje X, el tiempo en minutos. ¿Qué quiere decir? Dicen que imaginen ustedes que tenemos hielo a menos 25 grados Celsius y le empezamos a suministrar calor. Entonces, si se dan cuenta, conforme avanza el tiempo, aquí, conforme el tiempo avanza, la temperatura va aumentando. Aquí tengo menos 20, pero cuando llega a 0, sucede una cosa importante, que ya no aumenta su temperatura. La temperatura la mantiene constante mientras está derritiéndose el hielo. Dicho de esta manera, aquí se está suministrando calor, pero la temperatura no aumenta, porque ese calor está sirviendo para deshacer el hielo, convertirlo en agua. Este calor que se suministra aquí, mientras no aumenta la temperatura, se llama calor latente de fusión. Entonces, fíjense, ese calor sirve para pasar del estado sólido a líquido. Y una vez que ya se derritió todo el hielo, se le sigue suministrando calor y sigue aumentando la temperatura. Sigue suministrando calor, sigue aumentando la temperatura. Pero cuando llegan los 100 grados, el agua se empieza a transformar en vapor. Y entonces aquí se le sigue suministrando calor y la temperatura se mantiene constante en 100 grados. Entonces, ese calor, ¿qué está haciendo? Ese calor lo único que está haciendo es transformar al agua en vapor. Y entonces todo este calor lo único que hace es estar transformando el agua en vapor. Una vez que ya todo es vapor, si seguimos calentando, sigue aumentando la temperatura. Entonces, aquí lo importante es que vean que existe calores que nosotros llamamos latente de fusión y que sirve única y exclusivamente, que todo el calor que se suministra sirve para transformar el estado sólido a líquido. En este caso, el hielo, transformarlo en agua. Y luego, cuando seguimos calentando y ya está muy caliente el agua, existe un calor latente de vaporización, en el cual se suministra calor y pasa el tiempo y se sigue suministrando calor, sigue pasando el tiempo, sigue suministrando calor, pero la temperatura no aumenta hasta que toda el agua se transforma en vapor. Y luego de aquí se podría calentar el vapor más y llamarle vapor calentado, sobrecalentado, etc. Pero ahí vamos a dejar nada más esto, para que entendamos lo que es el calor latente, tanto de fusión como de vaporización. Entonces ahora vamos a leer lo que hemos visto aquí.
Dice, hemos visto que cuando el hielo se derrite, se agrega continuamente calor sin dar lugar a aumento de temperatura. De aquí se tiene que el calor latente de fusión se define como la cantidad de calor necesaria para cambiar 1 gramo de sólido a líquido sin variación de temperatura. Esto quiere decir, bueno, seguimos leyendo mejor. El reverso de la fusión es la solidificación, que es un proceso en el cual se libera calor por una sustancia. La cantidad de calor liberada por la materia al solidificarse es igual a la cantidad de calor tomada para fundirse. O sea, aquí están diciendo, en vez de darle calor, se lo quitamos. Entonces, si al agua le quitamos calor, lo vamos a enfriar y lo vamos a convertir en hielo. ¿Está claro? Son cambios de edad. Vamos a ver ahora. Dice, si LF representa el calor latente de fusión y M la masa de una sustancia dada que se funde o solidifica, la cantidad de calor requerida o liberada, según el caso, está dada por la siguiente ecuación. H va a ser la cantidad de calor, pero fíjense, cantidad de calor nosotros la habíamos llamado Q, pero era Q igual a la masa por el calor específico por variación de temperatura. Entonces, este calor no tiene variación de temperatura, nada más tiene una masa y un calor latente de fusión que se da en calorías por gramo. Entonces, esta H es calor y lo estamos poniendo de heat en inglés, calor, para diferenciarlo de Q, que ya teníamos aquí, Q, calor. Pero acuérdense que esa Q involucraba variación de temperatura. Y aquí no hay variación de temperatura. Este calor sirve para que la materia cambie de estado. Entonces dice que esta fórmula es H, cantidad de calor requerido en calorías, para que una masa M en gramos cambie de estado con un calor latente de fusión que se da en calorías por gramo. Y aquí ya explica que pues, le llamamos H y no Q para diferenciarlo. Ok, y vamos a ver aquí, calor de vaporización. Se define como el número de calorías requeridas para transformar 1 gramo líquido en vapor a la misma temperatura. Y volvemos a la misma fórmula. H es mLb, pero ahora es L de vaporización. Calor latente de vaporización. La letra L es calor latente. Y el subíndice B es vaporización y el subíndice F fusión. Entonces, estos calores son los que sirven para que una sustancia cambie de estado. Dice así, esto es también el calor liberado por la misma cantidad de vapor cuando se condensa al pasar al estado líquido. O sea que aquí hemos hablado de que el estado líquido pasa a vapor y dice, pero si tú lo enfrías, el vapor pasa a líquido con la misma fórmula. Y por último, ya nada más vamos a hacer un problema para que se vea la aplicación de esta formulita. Dice, problema para resolver en clase. Determinen la temperatura resultante, temperatura final, cuando se mezclan 150 gramos de hielo a 0 grados Celsius con 300 gramos de agua a 50 grados Celsius y el hielo se ha derretido. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo. Dice, considere el calor específico del hielo igual al del agua. Entonces aquí va a haber una mezcla de varias sustancias y entonces vamos a tener que aplicar la fórmula que ya sabemos, que el calor que cede un cuerpo va a ser igual al calor que absorbe el otro u otro, según sea el caso. Entonces aquí pongo que el calor cedido, con signo negativo,
es igual al calor absorbido con signo positivo. Y ahora veo, ¿quién cede calor? Pues si el hielo está a 0 grados y el agua a 50, bueno, pues el agua está más caliente y le va a pasar el calor a la temperatura más baja. Entonces el agua es el que cede calor. ¿Quién absorbe el calor? El hielo. Pero fíjense, aquí viene dos formas. Absorbe calor para deshacer el hielo, o sea, calor latente de fusión. Y luego, calor para calentar el agua. Entonces ponemos aquí. Calor cedido. Signo negativo. Masa, calor específico, variación de temperatura. 300 gramos. Calor específico del agua, 1 caloría por gramo grados Celsius. Variación de temperatura, temperatura final, menos 50 grados Celsius. Porque el agua al inicio del mezclado está a 50 grados Celsius. Esto es igual al calor absorbido por el hielo. Primero, M por LF, calor latente de fusión. 150 gramos por el calor latente de fusión, 80 calorías gramo. Eso me da 1200 calorías. Más el calor que va a recibir el agua para calentarse. Masa, 150 gramos, calor específico, 1 caloría por grados Celsius, variación de temperatura, temperatura final, menos la temperatura inicial, que son 0 grados Celsius. Continuamos haciendo operaciones. Aquí, 300 por 1, 300, pero me quedan gramos y gramos se van, calorías sobre grados Celsius. Esas 300 calorías multiplican a TF menos 50 grados Celsius. Igual acá, 150 por 80, 12,000, perdón. Y luego gramo con gramo se van y que me queda calorías. Más 150 por 1, 150, que multiplica TF menos 0 grados Celsius. Seguimos. Aquí, el menos, este es menos 300 calorías por TF. Luego, este menos con este menos me da más, y 300 por 50 me da 15,000 calorías. Igual, ahora de este lado, 12,000 calorías más 150 por TF menos 150 por 0 me da 0. Entonces aquí me queda, vean, menos 300 calorías TF, 15,000 calorías, 12,000 calorías, 150 calorías TF. Vamos a juntar los términos comunes. Del primer miembro paso el 15,000, ahí lo dejo, el 12,000 que está sumando lo paso restando, y este TF 300 negativo lo paso acá positivo, más 150 me da 450 calorías grados Celsius por TF. Y aquí 15,000 menos 12,000, 3,000 calorías. Aquí ya puedo despejar TF. Me queda TF es igual a 3,000 calorías entre 450 calorías por grado Celsius. Aquí calorías y calorías se van. Me queda grados Celsius, pero acuérdense que ahí aplico producto de extremos por producto de medios y el grado Celsius se va para arriba. Me queda 6.66 grados Celsius. Ahí está. En nuestro apunte decía que teníamos que obtener 6.66 grados Celsius. Bueno, con esto terminamos el tema de transferencia de calor y en este cambios de estado de la materia. Seguimos en contacto.